Estamos con un profesor de Derecho Penal, más allá de que sea legislador, de que represente al Partido Radical. Digamos que Manuel Garrido va a hablar como profesor de Derecho Penal sobre este código que todo el mundo está en contra ya a esta altura, inclusive hasta creo que los que diseñaron la reforma, pero sobre el que debemos saber algún tipo de elemento, por lo menos para no repetir tonterías, porque en general casi nadie ha leído el dictamen final de la comisión, y supongo que vos sí. Bueno, en los días desde que lo tengo, vengo leyéndolo, pero para que tengan una idea, más allá de que hay algunos que hicieron un curso de lectura veloz, la verdad que leer los fundamentos de un texto que tiene más de 700 páginas, 300 artículos, más comentarios y explicaciones, es una tarea bastante árida hasta para un especialista en la materia. Lo que yo veo es que digamos, se están haciendo afirmaciones habiendo leído ligeramente o un cuadrito que circuló comparando penas. Pero el Código Penal no son los montos de las penas, sino un montón de otras cosas que tienen que ver... Ahora me contás qué son, porque el primer punto, si se sancionara esto como dicen que se iba a sancionar, o como normalmente el kirchnerismo ha sacado esto con la aquiescencia de los otros partidos, ¿quedaban automáticamente en libertad 17.000 delincuentes? No, eso es falso absolutamente. ¿Cuántos quedaban en libertad? Bueno, no se puede saber, porque para tener una idea, la población penal total, incluyendo las personas que están condenadas y las que no están condenadas, en todo el país es de 61.000 o alrededor de 61.000 presos. Decir que van a quedar en libertad 17.000 es un cálculo absolutamente absurdo, porque teniendo en cuenta que los delitos graves por los cuales esas personas están condenadas, o la mitad de esas personas está condenada, en principio no modifican las penas. Hay algunas penas que suben, otras que bajan. Hipotéticamente, si el monto máximo de esas penas baja, habrá que ver, podrá haber una reevaluación de cuál es la pena que corresponda a cada uno de esos presos, pero eso no puede ser de ninguna manera una cifra que implique un tercio de la totalidad de la población penal, incluyendo condenados y procesados. La verdad que es una cifra que, a mi entender, se utilizó sin ningún tipo de cálculo, sino solamente con una finalidad de generar un terror, porque si a uno le dicen que la tercera parte de los presos va a salir, lo cual es absolutamente inventado. Además salen todos los días, porque todos los días se escapa gente. Sí, aunque no se escapan, también hay gente que va cumpliendo la condena, porque el régimen actual también tiene un mecanismo tiene una condena de ejecución condicional, es decir, si hay una pena que se aplica que no supera los 3 años, esa persona queda en libertad. Acá el anteproyecto propone que que a todos se les aplique una pena. Si es una pena de menos de 3 años, es una pena alternativa. Y si se cumple un determinado porcentaje de las penas mayores, también puede haber un reemplazo por una pena alternativa. Hoy en día hay una libertad condicional y la persona que cumple los 2/3 de la condena aplicada puede salir en libertad sin ningún tipo de control, o sea, sin ningún tipo de continuación como implicaría una pena sustitutiva. Manuel, hay un punto en el cual el mayor impugnador de todo este proceso, que a vos particularmente me da la impresión, escuchándote, más allá de que trates de ser neutral, parece que te gusta, es Sergio Massa. Pero la autora intelectual de esto, la señora que va a aparecer la justicia, va a ser la señora Cristina de Kirchner. Ahora, la señora Cristina de Kirchner y Sergio Massa se han identificado con el mismo término, que es el tema de que la justicia argentina es la puerta giratoria de los delincuentes, con el viejo código y con el nuevo código. ¿Me lo puedes explicar? Bueno, a ver, lo de la puerta giratoria es otro de los mitos que circulan habitualmente, pero que los números desmienten. Si estamos hablando de 61.000 personas que Perdón, eso decís a Cristina. Bueno, pero, la cuestión esta de la banalización... ¿No tenés ganas de decírselo a Cristina? No, lo que hay es una banalización en general de este tema, y porque además siempre ha sido muy... de alguna manera es un eslogan que ha servido a muchos políticos para encaramarse, como lo está haciendo ahora Sergio Massa. No es que a mí me guste o me deje de gustar el anteproyecto. El anteproyecto es un documento
para discutir. Y como cualquier código, tiene como 300 artículos, no puede ser, digamos, no es una discusión seria ni responsable decir todo a favor o todo en contra. Hay que discutir artículo por artículo, el Congreso debería hacerlo y quizás el problema acá es el hecho del tiempo que se está viviendo, que es un tiempo preelectoral en donde digamos, hay determinadas personas inescrupulosas que intentan ubicarse de cara a las elecciones del 2015, utilizando esto como trampolín. Dirigentes políticos. Sí, bueno, pero... Están en tu misma actividad, porque vos estás acá como profesor, pero de afuera sos dirigente político. Bueno, pero esto es un tema que es delicado. Perdóname, porque finalmente a los radicales le pasa esto. Bueno, mandaron a un tipo a que participara de la comisión y después le prohíben hablar a la gente. A ver... perdón. Lo último que quisiera es tener un debate sobre esto, pero tampoco... A ver, el tema de la seguridad es un tema muy importante que preocupa a mucha gente. El hecho de banalizarlo y plantearlo en términos de código sí, código no, en realidad a mí me parece que es un engaño absoluto a la gente. Por eso... Y la crítica que le haría a Cristina, más que con el tema de impulsar este código penal, a ver, para tener una idea, el código penal responde a críticas que se vienen haciendo desde hace mucho tiempo al caos que existe hoy en la legislación penal. O sea, no es ninguna cosa novedosa, ni que esté introduciéndonos en una cultura jurídica distinta, ni va a cambiar demasiado la vida de la gente, más que ordenar una situación actual que es un caos. La crítica que yo le haría a Cristina en este aspecto es que su afán de trascendencia vinculado con aparecer como codificadora, de alguna manera la ha hecho descuidar la circunstancia de que, bueno, el tema de la seguridad claramente es un problema, debe ser abordado con un montón de iniciativas y tirar el código sin una previa... un previo consenso sobre un montón de políticas en materia de seguridad da lugar a este tipo de utilización y a este tipo de, en realidad, si esto no se discute seriamente, es una oportunidad perdida para mejorar determinados aspectos. Si se discuten, yo también tengo crítica respecto del texto en muchas cuestiones que me parece que podrían mejorarse, puede haber discusión sobre algunos montos de penas. A ver, un código no es nada más cuánta pena está prevista, y menos comparándolo con el desastre que hay hoy. Entonces, si comparamos con una situación que es absolutamente caótica, algunas penas van a subir, otras van a bajar, tenemos que hacernos cargo, los legisladores, los actuales y los anteriores, que han ido destrozando un sistema jurídico a tal punto que hay una total falta de racionalidad en lo que tiene que ver con las penas, con el sistema, no sabe cuál es la pena máxima, hay un montón de leyes dispersas que no sabe qué es lo que está prohibido, qué es lo que está permitido, y eso es culpa de la forma en que se viene legislando. Entonces, comparar con el caos que existe hoy y solamente mirar las penas, es como, hay un cuento chino que se refiere a alguien que entra a un bosque, a un comerciante que entra a un bosque y que lo único que ve es leña para talar. Bueno, ver nada más el Código Penal como las penas que se van a aplicar, bueno, la analogía, eso de, también dar leña no es lo único que se busca con un Código Penal. El Código Penal también establece qué es lo que se puede hacer sin correr el riesgo de tener una persecución penal. Establece un marco racional para que los jueces trabajen. Evita que la justicia se demore en discusiones que no tienen sentido. Pero esto es solamente un punto de un montón de cosas que hay que atender y que claramente el gobierno ha descuidado todos estos años y a los que no le da ninguna respuesta. Entonces, plantear la discusión solo respecto del Código Penal es una discusión superficial, no va a resolver los problemas de inseguridad que hoy aquejan a la enorme mayoría de la población, y termina siendo, lamentablemente, una muestra de la falta no de capacidad, pero sí de aplicación de la política para resolver los problemas que aquejan a la gente. Dijiste que puerta giratoria no está en la Argentina, que es falso tanto el concepto de Massa como el de Cristina. Pero si vos ves las cifras, que no veo las cifras hablan de que hay alrededor de 60.000 personas privadas de la libertad, de las cuales
alrededor del 50% o el 60% están presos además sin condena, o sea que técnicamente son inocentes. Hay un 40% que tiene condena, de esos hay un 18% de reincidentes, que son todos los temas que se ha venido discutiendo, sin ningún rigor. O sea, esto de la puerta giratoria es algo que, digamos, tradicionalmente, por lo general, determinadas fuerzas políticas utilizan como latiguillo, no solamente en la Argentina, pasa también en Europa. Cuando hay alguna crisis económica o depresiones económicas, siempre empiezan a buscarse chivos expiatorios, se empiezan a descalificarse a los inmigrantes, claro. y también empieza a sacudirse esto de la puerta giratoria. También tenés estadísticas, ¿no? Sobre el delito, digamos. Sí, por supuesto. Creo que mencionó hace un rato. Pero bueno, pero acá también lo que callan, porque esto también muestra, o sea, ¿por qué es el caos que el Código Penal, digamos, o un Código Penal tiene que existir? Porque la respuesta que ha dado espasmódicamente la política a los problemas de inseguridad han sido el dictar leyes penales sin atender a otros factores que tienen que ver que son los que realmente deben ser tomados en cuenta para llevar a cabo una política criminal que implique una reducción de los niveles de delitos que vos estás mencionando. Y eso pasa por un montón de cuestiones que tienen que ver con la prevención, las condiciones de vida social, el nivel de equidad social, la capacidad de las fuerzas de seguridad para prevenir, la reducción de niveles de corrupción en las fuerzas de seguridad, la mejora de la capacidad técnica de las fuerzas de seguridad, un montón de cosas que tienen que ser un programa de política criminal que lamentablemente en la Argentina ha venido a los ponchazos, y una de las manifestaciones de esa falta de capacidad para atender a este problema ha sido la más fácil, que es dictar una ley penal y decir, bueno, vamos a subir las penas, y con esto se va generando una falsa expectativa que no termina resolviendo nada. Y de hecho la realidad argentina muestra que los niveles de violencia han ido incrementándose pese a estas respuestas punitivas que ha ido dando el Congreso. Lo que busca, el Código Penal, también escuché que dicen que es abolicionista. No, ya explicó Aslanian que él no es abolicionista. No, el Código Penal no es abolicionista, es un Código Penal que más o menos lo que intenta es racionalizar las penas tomando en cuenta una jerarquía de delitos. A los más graves se les aplica la pena más grave, tomando en cuenta un parámetro que es el previsto para el genocidio en el derecho internacional, y a partir de ahí es lógico que las demás penas se acomoden, teniendo en cuenta que hay una jerarquía de delitos más graves y menos graves. Esto, después, si está bien la pena que está prevista, si se sube o se baja el mínimo del tipo penal de narcotráfico, eso me parece que debiera discutirlo el Congreso, y si, se llega a un acuerdo de que esto, el mínimo fijado es bajo, esto en todo caso debe discutirlo el Congreso. Lo que es poco serio, me parece, es el nivel de debate que ha venido teniendo lugar hasta ahora, en donde se banaliza todo. Por ejemplo, que la señora Carrió diga que es un negocio editorial. Bueno, se han dicho muchas cosas, se ha dicho que es un negocio editorial. Con nombre y apellido, ella lo dijo. Mira, se dijo también que esto es, a mi criterio también con opiniones un poco superficiales, que esto lo que busca es garantizar la impunidad de los hechos de corrupción. Yo te digo que yo he trabajado como fiscal. He trabajado como fiscal anticorrupción. Pero perdón, ha habido negocios con la justicia también. Digamos, las reformas que se han hecho, algunas se pagaron. Ha habido algunas reformas que han perjudicado la posibilidad de perseguir en el pasado, esto está claro. El texto del anteproyecto, si este es el que finalmente envía la presidenta, porque no sabemos qué es lo que va a enviar la presidenta. Además estamos discutiendo sobre una entelequia. Yo igual te voy a dejar, de regalo te voy a dejar el anteproyecto, porque entiendo que... 2 veces tuve que dar esa porquería. Pero a lo que me refiero es a que se dice también que esto va a garantizar la impunidad de los funcionarios públicos. No, más o menos el Código Penal mantiene los tipos penales que estaban, mejora la regulación de prescripción, estableciendo mecanismos de interrupción de la prescripción que el Código Penal actualmente vigente no tiene. La verdad es que se han dicho muchas cosas que me parece que pasan también por 2 cuestiones. Primero, la forma en que esto ha sido presentado por la presidenta. Esto debiera ser parte de una pata más de una estrategia en serio contra la delincuencia. Y en segundo lugar también con el momento en el que esto se presenta, el momento político en donde está claro que estamos ya en la competencia electoral y cualquier cosa viene bien. Y también quizá, ¿no? Acá te estoy dando el angelito porque el tiempo nos está corriendo un poco, quizá tenga que ver con esto de que
como el gobierno recomienda hacer política con la justicia, alguna gente ha entendido que ese es el camino. La verdad es que la justicia ha sido objeto de manoseos y de hecho la democratización de la justicia del año pasado es una muestra. Pero bueno, por eso digo, la impunidad pasa por un montón de otros factores que no tienen que ver con con cómo están redactados los tipos penales, sino con otros factores que no se han modificado y que deben modificarse, como la legislación procesal, cómo designamos los jueces, cómo funcionan las policías. No sigas, dámelo. Está anotado por mí, además. Así bueno, que... acá hay un testimonio y un regalo para ustedes, porque yo otra vez en esto no voy a incurrir. Gracias, Manuel, y a ustedes los veo el próximo lunes. Hasta luego. No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso que el tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo.